Comienza el torneo más importante de Sudamérica, la Copa Libertadores, y 47 equipos buscarán ganar la copa más preciada del continente. Aquí analizamos a todos los planteles y hacemos el ranking de clubes en la competencia, desde el más humilde hasta el más poderoso a nivel económico. El primer equipo en la lista es el Monagas de Venezuela, que jugará desde la primera ronda. Participó 3 veces en la copa, ganando solo 3 de 14 partidos. Su plantel es el más barato de toda la Libertadores, con un valor de solo 4,8 millones de euros. Su jugador más valioso será el panameño Tomás Rodríguez, con valor de 500.000 euros. El siguiente lugar es para uno de los debutantes en la Copa, el Universidad Central de Venezuela. Este club jugará desde la segunda ronda y es casi seguro que quedará eliminado allí. Su plantel está valuado en 5,2 millones de euros, con su jugador más valioso siendo el colombiano Juan Camilo Zapata, con valor de 500.000 euros. El siguiente equipo es otro de Venezuela, el Deportivo Táchira. Es uno de los clubes más tradicionales del país, con 26 participaciones y 151 partidos jugados en la historia. Jugará fase de grupos al ser el campeón de la Liga Venezolana. Su equipo igual es uno de los de menor valor, con una cotización de 6,7 millones. Su jugador más caro es el joven defensor Carlos Vivas, valuado en 800.000 euros. Cerramos la lista de clubes venezolanos con el Carabobo Fútbol Club, que también jugará a partir de la fase de grupos como subcampeón de la liga. Participó 4 veces de la Copa, ganando solo un partido y completando solo 16% de efectividad, el más bajo de todos los clubes de la Copa. La evaluación de su plantel también es de 6,7 millones y sus jugadores mejor cotizados valen 450.000 euros. En el puesto 43 está el primer equipo boliviano, otro club con nombre bastante curioso. El San Antonio Bulo Bulo clasificó a la fase de grupos como campeón de la Apertura, en el que fue su primer torneo en primera división. Será otro de los equipos debutantes en la Copa. El plantel está valuado en 7,1 millones de euros y el más valioso es Gustavo Mendoza, con una cotización de 550.000. En el siguiente lugar está Boston River de Uruguay, que jugará a partir de la segunda fase del torneo. Disputó una edición de la Copa en el 2023, pero no pasó de la fase previa. Su plantel tiene una cotización de 7,2 millones, con su jugador más valioso siendo el delantero Juan Gutiérrez, valuado en 700.000 euros. Seguimos la lista con el Deportes Iquique, el primer equipo chileno, que jugará a partir de la fase 2 tras terminar tercero en la liga local. El club participó 2 veces de la Libertadores, ganando 4 de 14 partidos que disputó. El equipo dirigido por Miguel Ramírez está cotizado en 7,4 millones de euros y su jugador más valioso es el argentino Enzo Hoyos, con valor de 850.000. En el puesto 40 está el Nacional de Ecuador, uno de los clubes más tradicionales del país. Será su 27ª participación en la Copa, donde ya disputó más de 150 partidos. Jugará la primera ronda como campeón de la Copa Ecuador. El plantel del equipo militar está valuado en 7,9 millones y su jugador más valioso es el arquero David Cabezas, que cuesta 800.000 euros. En el puesto 39 está el Ñublense, clasificado como vicecampeón de la Copa Chile. Jugará a partir de la fase 2 del torneo. Disputará la Copa por segunda vez, siendo su única participación en la fase de grupos de 2023. El plantel de los Diablos Rojos está valuado en 8,1 millones y su jugador más caro es el argentino Gabriel Graciani, cotizado en 850.000 euros. Otro equipo boliviano en la lista es el de Strongest de La Paz. Uno de los clubes más grandes del país, jugará a partir de la fase 2. Será su participación número 31 en el torneo, en la que jugó 191 partidos con un 39% de efectividad. Su plantel está cotizado en 8,8 millones de euros y su jugador más valioso es Jason Chura, con un valor de 850.000 euros. El puesto 37 es de otro club boliviano, el Blooming de Santa Cruz. Uno de los equipos del país que no juega en la altura, comenzará en la primera ronda. Participó en 7 ediciones de la Libertadores ganando 13 de 42 partidos. Su plantel está cotizado en 9 millones de euros y tiene varios futbolistas valuados en 600.000 euros. El primer equipo de Colombia en la lista es el Atlético Bucaramanga. El club jugará en fase de grupos tras ganar el torneo Apertura. Será su segunda participación en la Libertadores, habiendo jugado en 1998, donde llegó a octavos de final. El equipo dirigido por Gustavo Florentín tiene un valor de 9,9 millones de euros y su jugador más valioso es el arquero Aldair Quintana, valorado en 900.000 euros. En el puesto 35 está el primer club peruano, el Melgar de Arequipa, que entrará en competencia a partir de la fase 2. Será su 9ª participación en la Copa, donde sumó 11 victorias en 44 partidos, menos de 30% de efectividad.
Melgar es el primer equipo en romper la barrera de los 10 millones, con un plantel valuado en 10,2 millones de euros, siendo su jugador más valioso Kenji Cabrera, cotizado en 800.000. En el siguiente lugar está Defensor Sporting de Uruguay, que jugará la primera ronda del torneo. Ya disputó 17 ediciones de la Copa, ganando 33 de 113 partidos jugados. El plantel lila tiene una cotización de 10,4 millones de euros, pero el jugador mejor cotizado, Matías Abaldo, no se sabe si podrá jugar por el club. En el puesto 33 está el Bolívar, el equipo más tradicional del país. Jugará fase de grupos tras salir campeón del Clausura 2024. Es uno de los clubes con más participaciones en el torneo, 38 en total, sumando 106 victorias en 263 partidos, la gran mayoría en la altura de La Paz. Su plantel tiene una cotización de 10,5 millones y tiene varios jugadores con una valuación entre 750 a 850.000 euros. El primer equipo de Paraguay es Nacional, que jugará desde la primera ronda como vicecampeón de la Copa Paraguay. Será su 11ª participación en el torneo, donde jugó 56 partidos, ganando 16 de ellos y llegando a la final en el 2014. El plantel de la academia está cotizado en 11,1 millones de euros, con su jugador más valioso siendo el portero Santiago Rojas, con un precio de 1 millón de euros. En el puesto 31 está Independiente Santa Fe de Colombia, que jugará desde la fase 2 ante Deportes Iquique. Disputó 13 ediciones de la Libertadores, ganando 39 de 104 partidos y llegando hasta semifinales. Su plantel está cotizado en 12,2 millones y tiene 2 futbolistas por costo por encima del millón de euros. Otro de los debutantes del torneo será Central Córdoba, el primer equipo argentino en la lista. Clasificó a fase de grupos como campeón de la Copa Argentina. Su plantel debutante en la Copa tiene una cotización de 12,3 millones de euros y su jugador más valioso es Iván Gómez, valuado en 1,7 millones. En el puesto 29 está el Universitario de Perú. El equipo crema clasificó a fase de grupos como campeón de la Liga Peruana. Uno de los históricos del país, disputó 34 ediciones de la Copa, con 234 partidos jugados, llegando a una final. Su plantel está cotizado en 12,4 millones de euros y tiene a varios jugadores de selección como Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera. El siguiente club en la lista es el archirrival de Universitario, Alianza Lima. El equipo blanquiazul jugará en la primera ronda ante Nacional de Paraguay. Participó 30 veces en la Libertadores, apenas ganando 38 de 186 partidos jugados, un 26% de efectividad. Sus jugadores tienen una cotización de 12,8 millones, siendo el argentino Guillermo Enrique el más valioso, valuado en 1,2 millones, pero no jugará la primera ronda por lesión. En el puesto 27 está el Deportes Tolima de Colombia, que jugará a partir de la fase 2 ante el Melgar. El club disputó 9 ediciones de la Copa, ganando 23 de 64 partidos, llegando hasta semifinales. El plantel tiene un valor de 14,5 millones de euros y el jugador más valioso es el arquero uruguayo Christopher Fiermarín, con una cotización de 1,5 millones de euros. El siguiente lugar es para el último equipo peruano de la lista, el Sporting Cristal, que jugará en la fase de grupos como subcampeón de la liga. Es el club de Perú con más participaciones, 39, disputando 247 partidos, de los que ganó 72. El plantel está valorado en 15 millones de euros y su jugador más valioso es el extremo Santiago González, con una cotización de 2 millones. En el puesto 25 está otro histórico, Nacional de Montevideo. El Bolso clasificó a fase de grupos. Es el club con más participaciones en la Copa, 51 en total, y disputó 427 partidos, ganando 181 y fue campeón del torneo 3 veces. Su plantel tiene una cotización de 22,2 millones y su jugador más valioso es el mediocampista Lucas Sanabria, valuado en 3 millones. Llegando a la mitad de la lista está Libertad de Paraguay, que jugará fase de grupos como campeón del torneo Apertura. El Gumarelo disputó 23 ediciones, ganando 70 de 182 partidos, llegando hasta semifinales. Su plantel también está valuado en 22,2 millones de euros y el jugador más caro es Rubén Lescano, con valor de 4 millones, quien podría ser vendido en las próximas semanas. En el puesto 23 está Liga de Quito, que clasificó como campeón de la Liga Ecuatoriana e iniciará en fase de grupos. Participó 21 veces de la Copa, ganando 64 partidos y fue campeón en la edición del 2008. Sus jugadores están cotizados en 22,8 millones de euros, con el más valioso siendo el delantero paraguayo Alex Arce, con un valor de 5 millones. Siguiendo la lista está el gran rival de liga, Barcelona de Guayaquil. El ídolo del astillero comenzará en la fase 2 del torneo. Es el club ecuatoriano con más participaciones, 30, ganando 85 partidos y llegando a varias finales, aunque nunca levantó la copa.
El plantel tiene una cotización de 22,9 millones y su jugador más valioso es el uruguayo Joaquín Valiente, con una valuación de 2 millones de euros. En el puesto 21 está Atlético Nacional de Medellín, jugará desde fase de grupos como campeón del torneo Finalización colombiano. Con 25 participaciones es el líder de los clubes colombianos, sumando 52% de efectividad y saliendo campeón 2 veces. El plantel tiene un valor de 24,2 millones y su jugador más caro es Mateus Uribe, mediocampista de la selección colombiana, con una cotización de 3,5 millones de euros. En el puesto 20 está Olimpia de Paraguay, que clasificó a fase de grupos como campeón del torneo Clausura. El rey de copas paraguayo está entre los clubes con más participaciones, 45 en total, ganando 136 partidos y saliendo campeón en 3 ocasiones. Su plantel tiene un valor de 25,8 millones de euros, con Iván Leguizamón como el de mejor cotización, 3,5 millones. Siguiendo con la lista está Universidad de Chile. El equipo azul clasificó a fase de grupos como vicecampeón de la Liga Chilena. Participó 25 veces en la Libertadores, sumando 57 victorias en 163 partidos jugados, llegando hasta semifinales. Su plantel está cotizado en 26,3 millones de euros. Su jugador más caro es el joven Lucas Asadi, quien está valuado en 3 millones. En el puesto 18 está Colo-Colo, también de Chile, que clasificó a fase de grupos como campeón de la liga local en 2024. El Cacique es el club más exitoso de Chile en la Libertadores, con 37 participaciones, donde ganó 103 partidos y fue campeón en 1991, el único del país. Su plantel es el más valioso de los equipos chilenos, valuado en 31,1 millones. Tiene varios jugadores cotizados en 3 millones de euros, entre ellos su arquero Brian Cortés. En el puesto 17 está Peñarol de Uruguay, clasificado a fase de grupos como el campeón de la liga local. Es uno de los equipos más emblemáticos de la Copa, ya que jugará su edición número 50, siendo campeón en 5 ocasiones y disputando 387 partidos. En la Copa de 2024 el equipo fue protagonista, llegando a semifinales. Tienen el plantel más valioso de Uruguay, cotizado en 31,3 millones, con su jugador más caro siendo Leo Fernández, que tiene un valor de 7,5 millones. El siguiente lugar es para Cerro Porteño de Paraguay. El Ciclón jugará desde la fase 2 de la Copa ante Monagas o Defensor Sporting. Cerro es el club con más participaciones de Libertadores sin ganar la Copa, ya que participó 45 veces, solo llegando hasta semifinales, disputando 341 partidos en total. Su plantel es el de mayor cotización de Paraguay, 32,4 millones. El más caro es el juvenil Diego León, ya vendido al Manchester United, cotizado en 4 millones de euros. En el puesto 15 está Independiente del Valle de Ecuador, que jugará desde fase de grupos como vicecampeón de la liga. Es el club de mayor crecimiento del país, con 10 ediciones disputadas, donde supera el 50% de efectividad y ya llegó a una final en 2016. Su plantel es el más cotizado de Ecuador, valuado en 40,7 millones, en gran parte por Kendry Páez, quien se unirá en junio al Chelsea, cotizado en 12 millones de euros. El siguiente club en la lista es Estudiantes de La Plata, clasificó a fase de grupos como campeón de la Copa de la Liga de Argentina. El Pincha es uno de los clubes más exitosos de la historia de la Copa, ya que fue campeón 4 veces en 17 participaciones. Jugó 149 partidos, de los cuales ganó 79. Es el primer club en superar la barrera de los 50 millones, con un plantel valuado en 51,1 millones. Su jugador más caro es su nuevo fichaje, Cristian Medina, cotizado en 12 millones de euros. En el puesto 3 está Fortaleza, el primer equipo brasileño de la lista. Jugará desde fase de grupos por terminar cuarto en el Brasileirao. Solo participó en 12 ediciones de la Copa, ganando 4 de 12 partidos jugados. Su plantel está valuado en 55,8 millones y su jugador más valioso es el argentino Tomás Pochettino, cotizado en 6 millones de euros. En el 12º puesto está Talleres de Córdoba, clasificado a fase de grupos por el puntaje acumulativo del año. Talleres disputó 4 ediciones de la Libertadores, incluyendo la de 2024, ganando 10 de 28 partidos jugados. Su plantel está cotizado en 56 millones, con su jugador más caro siendo el recién fichado Matías Galarza desde Bélgica, valuado en 6 millones de euros. 11º en la lista está Vélez Sarsfield de Argentina, clasificado a fase de grupos como campeón de la liga local. Vélez disputó 17 ediciones de la Copa, ganando 76 de 151 partidos y siendo campeón en 1994. El plantel del Fortín está cotizado en 63,2 millones, siendo Valentín Gómez su jugador más caro, valuado en 10 millones. Comenzando el top 10 está Racing de Avellaneda, que jugará desde fase de grupos como campeón de la Copa Sudamericana. Racing participó 12 veces de la Libertadores
ganando 54 de 112 partidos y levantando la copa en 1967. La evaluación del plantel da un salto, pasando a 74 millones de euros, con varios jugadores cotizados en 8 millones, entre ellos Matías Saracho. En el noveno lugar está el São Paulo de Brasil, clasificado a fase de grupos como el sexto de la Liga Brasileña. El equipo tricolor participó 22 veces de la Libertadores, ganando 101 de 209 partidos, y siendo campeón en 3 ediciones. Su plantel tiene una cotización de 83,2 millones de euros, siendo el mediocampista Pablo Maia el más valioso, valuado en 12 millones de euros. En el puesto 8 está otro histórico de la Copa, Boca Juniors. El Xenei se clasificó a la fase 2 a través de la tabla acumulativa. Boca es el segundo club con más copas en la historia, 6, disputando 32 ediciones donde ganó 169 partidos. El plantel de Boca tiene una cotización de 87,8 millones. Su futbolista más valioso es el extremo Kevin Zenón, valuado en 10 millones de euros. En el séptimo puesto está el Bahía, que tomó el último cupo de la fase 2 de Brasil tras terminar la temporada en octavo puesto, y jugará ante The Strongest de Bolivia. El equipo solo participó 3 veces de la Libertadores, ganando 6 de 14 partidos jugados. Su plantel, financiado por el Citigroup, está valuado en 91,9 millones de euros, con varios jugadores cotizados entre 7,5 a 8 millones de euros, como el uruguayo Luciano Rodríguez. El siguiente club es el Inter de Porto Alegre, que clasificó a la fase de grupos al terminar en quinto puesto del Brasileirão. El Inter ganó 2 veces la Copa en 15 participaciones, sumando 73 victorias en 152 partidos jugados. El plantel dirigido por Roger Machado está valuado en 97,3 millones de euros y su jugador más cotizado es el juvenil Gabriel Carvalho en unos 12 millones, pero no podrá jugar gran parte del torneo por lesión y también porque será vendido a mitad de año. En el quinto puesto está el vigente campeón de la Copa, el Botafogo, que clasificó por esta razón tanto a la Libertadores 2025 como al Mundial de Clubes. El Fogão fue campeón en su sexta participación, donde ganó 30 de 64 partidos disputados. Es uno de los clubes más valiosos de Brasil, pero perdió a sus 2 jugadores más caros, Thiago Almada y Luis Enrique, ambos vendidos en enero. Esto hizo que la cotización del plantel caiga a 106,5 millones de euros, cuando era de 165 millones en diciembre de 2024. Hoy el jugador más valioso es el delantero Igor Jesús, valuado en 15 millones. En cuarto lugar está el Corinthians, equipo que culminó en el séptimo puesto del torneo brasileño, a pesar que estuvo peleando por el descenso durante un trecho. Jugará desde segunda fase donde enfrenta a Universidad Central de Venezuela. El Timão jugó 17 veces la Libertadores, ganando 68 de 138 partidos, y siendo campeón en la edición del 2012. Su plantel está cotizado en 112,6 millones de euros, siendo sus 2 jugadores más caros, Yuri Alberto y Rodrigo Garro, ambos con valor de 14 millones. Arrancando el podio de clubes está River Plate, que clasificó a fase de grupos a través del cupo de la tabla acumulativa en Argentina. River es el equipo que más partidos ganó en la historia de la Libertadores, 199 en 40 ediciones, y fue campeón en 4 de ellas, la última en 2018. En la edición 2024 llegó hasta semifinales. Su plantel tiene una evaluación total de 126,5 millones, con su jugador más caro siendo el joven Franco Mastantuono, que está cotizado en 15 millones de euros. El otro jugador por encima de los 10 millones es su nuevo fichaje, Lucas Martínez Cuarta. Por último, pasamos a los 2 clubes que superan a todos a nivel gasto en el continente, comenzando por el Flamengo. El Mengão clasificó a fase de grupos como el campeón de la Copa do Brasil. Flamengo es el equipo con mejor efectividad en la historia de la Copa, un 63%, ya que ganó 101 partidos de 180 disputados. Ganó 3 veces la Copa de 20 ediciones que jugó, la última victoria fue en 2022. Su plantel es el primero que supera la barrera de 200 millones, ya que está cotizado en 212,7 millones de euros. 2 jugadores superan la evaluación de 20 millones, Pedro y Gerson, mientras que 6 más cuestan más de 10 millones de euros. Por último, el equipo con el plantel más caro de Sudamérica es el Palmeiras, que clasificó a fase de grupos como subcampeón del torneo brasileño. El Verdão jugó 24 ediciones de Libertadores, ganando 3 títulos, con 136 victorias en 242 partidos jugados. Palmeiras superó a Flamengo tras una gran inversión en el mercado de pases, ya que trajeron a jugadores como Paulinho y a Facundo Torres. Su plantel está cotizado en 226,5 millones de euros, aunque este monto bajará a mitad de año. Esto se debe a que su futbolista de mayor valor es Estevão,
valuado en 50 millones, quien se unirá al Chelsea en junio de 2025. Además de Estevao, otros 7 futbolistas están cotizados por encima de los 10 millones de euros. Para ustedes, ¿qué equipos son los favoritos a ganar la Copa Libertadores en 2025? Para conocer más sobre una figura de un participante, hagan clic en el video sobre Estevao.